Es quizá el crimen más atroz de la última década. El día que la Ciudad Blanca se tiñó de sangre. Gerardo Alonso Ríos Mairena, el monstruo de Liberia, responsable de degollar a 5 jóvenes universitarios dentro de un apartamento del barrio La Victoria. 9 años después, los familiares de las víctimas guardan el dolor de una pérdida irreparable. Sus hijos, todos destacados estudiantes sin ningún problema con la ley, vieron truncados para siempre los sueños de convertirse en profesionales. Aún mantienen el dolor vivo, como aquel 19 de enero del año 2017. Todavía surgen las preguntas, sobre todo, el por qué un hombre tomó la decisión de asesinar a sangre fría sin motivo aparente. La investigación reveló una obsesión sexual fatal. Un caso complejo que un equipo de la policía judicial logró resolver en tiempo récord gracias a la valentía y fuerza de la única sobreviviente. El juicio y condena en contra del único sospechoso, un hombre solitario y turbado, adicto a las drogas, que en un segundo cambió su vida, la de sus 6 víctimas y decenas de personas que aún lloran la pérdida de sus seres queridos. Esta noche en La Historia Completa le contaremos detalles y pormenores de uno de los casos que conmocionó a todo un país: el monstruo de Liberia. Esta noche les saludamos desde el barrio La Victoria, aquí en Liberia, Guanacaste, la Ciudad Blanca, que se tiñó de sangre precisamente hace ya 9 años, cuando se dio uno de los asesinatos, de las tragedias más grandes que ha vivido nuestro país. 5 jóvenes universitarios que tenían excelentes calificaciones, que eran queridos por su familia, pero no solo eso, que no tenían ni un solo problema con la ley, aparecieron ejecutados, asesinados dentro del apartamento que compartían aquí donde nos encontramos nosotros. Ha pasado eso, ha pasado el tiempo, sin embargo, la gente no olvida lo que se llamó la tragedia de Liberia, una situación que no olvidan los vecinos de esta comunidad donde se dieron los hechos, justamente en este apartamento donde los 5 jóvenes convivían y aparecieron ejecutados, asesinados. Pero también les vamos a contar acerca de todo lo que tuvo que hacer la policía para tratar de dar con el sospechoso, y no solo eso, también para poder dar con el móvil de los hechos, por qué se dio un crimen tan atroz y también múltiple en una sola habitación. Yo esta noche en La Historia Completa vamos a conocer al monstruo de Liberia. La hora de los hechos se enmarca entre la 1 y las 2:49 de la madrugada del 19 de enero de 2017. Gerardo Alonso Ríos Mairena. Cuchillo en mano, aprovechó que los 5 estudiantes y una menor de 14 años estaban durmiendo para ingresar sin permiso, sin hacer ruido, por la puerta de la casa de sus abuelos que daba a las habitaciones de los jóvenes. 2 de ellos dormían en un cuarto. A ese fue al que llegó de primero, los despertó, los amenazó con el arma blanca y los condujo a otra habitación donde los otros descansaban. A ellos los despertó de una manera atroz, pasándoles el cuchillo por las piernas. A uno lo obligó a que amarrara, a todos de pies y manos. Las amarras estaban flojas. Ríos Mairena las aseguró, las ató con fuerza. Con los 5 jóvenes asegurados e inmóviles, salió hacia otro cuarto para persuadir a la 6ª víctima que lo acompañara. Es que me estoy descomponiendo, muchachos. Muchachos, seguro que no nos va a hacer nada.
El hombre le dijo que si no salía de ahí, los iba a matar a todos. La persuadió y también la amarró, y luego los amordazó a todos para que no pudieran pedir auxilio. En ese momento, les quitó la vida con el arma blanca. A una de las jóvenes le intentó quitar la blusa. Hubo un forcejeo. Ella trataba de evitar que la dejara desnuda. Con el cuchillo le rasgó la blusa, el short, y ante la negativa de la víctima, también la degolló. Algo que nunca hemos visto. Es bastante ingrato, ¿verdad?, de ver que son varios muchachos. La manera en que como fueron ya acribillados es totalmente inaceptable. Solo la niña logró sobrevivir. Apenas pudo soltarse las amarras, llegó al cuarto de pilas a tratar de detener la hemorragia que salía de su cuello. Ella mirar todo. Y todavía ella, fue como que si Dios, el Señor pasara, porque el Señor iba para el trabajo, ¿ves? Y el padrastro de ese imbécil, como dice mi nieta. Y entonces, ella... Señor, le dice, regáleme agua, le dice. Y entonces el Señor, aquí pasó algo, dice. Y entonces él se devolvió y dijo, no, voy a llamar a 911 porque como miró él, ¿verdad?, cómo estaba ella, llegó hasta el refregadero. Ella estaba como debajo de la pila, ¿verdad?, ella recostadita en una sábana blanca. Si no hubiera llegado a esa hora, ella hubiera fallecido, porque ya tenía una sábana mojada de sangre. Joseph Briones Solís, de 22 años, estudiante de Dirección de Empresas y Administración Aduanera. Stephanie Hernández García, de 23 años, estudiante de Educación y Dirección de Empresas. Dayan Martínez Romero, de 24 años, estudiante de Educación y Dirección de Empresas. Ingrid Maciel Méndez Serrano, de 24 años, estudiante de Psicología. Ariel Antonio Vargas Condega, de 24 años, estudiante de Gestión Empresarial en la Universidad Técnica Nacional. A ellos fueron quienes el monstruo de Liberia asesinó a sangre fría, sin mostrar el mínimo respeto por la vida, usando un cuchillo. Todos alquilaban una casa en el barrio La Victoria, pues eran vecinos de Upala. Pese a que esta tragedia ocurrió en la Ciudad Blanca, en Liberia, Guanacaste, tuvimos que venir aquí a la frontera con Nicaragua, como ustedes pueden ver, para encontrar a los familiares de las víctimas del asesinato tan atroz que ocurrió ya hace 9 años, debido a que ellos son vecinos de Upala en el cantón de San Carlos, y fue precisamente por eso que se desplazaron hasta Liberia, porque eran compañeros de colegio, muchachos muy aplicados en sus estudios, que alquilaron una casa para poder estar cerca del centro de estudios, que evidentemente es la Universidad de Costa Rica. Conversamos con los familiares de las víctimas. Los padres de Joseph y la abuela de Stephanie, de la menor que sobrevivió, guardan los retratos de los jóvenes como el bien más preciado en las salas de sus viviendas. El recuerdo no se apaga, el dolor tampoco. Este es ella, ya cuando ya sucedió el percance, y esta es cuando ella estaba bien, ella estaba, que aquí está medio enojadita. Ahí se puso enojada ella por unas tenis. ¿Y dónde es el cuarto de ella? Aquí era, mire, es que ella se acostaba en un cuarto, se acostaba en otro, y andaba ella gozando su... Esta no era cama de ella. Esta no era cama de ella. Vea, yo era gordita, y mire, desde que pasó eso yo no restablezco. Sí, no paso de ahí. Yo no salía ahí bien cerrada en el cuarto. Vivía como enojada. Sí. Fui poco a poco saliendo y saliendo de ahí. Yo no voy a la pulpería. Que le cuente todo el mundo aquí.
Solo voy a Upala, a citas y para la casa. Difícil. Bueno, desde el día 1 hasta la fecha que estamos. Difícil como familia, duro por todo lo que pasó con nuestro hijo y con todos los estudiantes, porque fue algo demasiado fuerte. Fue, bueno, horrible. Siempre queda el poquito de rencor, y porque por todo el sufrimiento que pasamos, sí quedan secuelas, sí. Todos los jóvenes fallecidos eran estudiantes sobresalientes que destacaron con su inteligencia y empeño desde el colegio. Yo siempre recuerdo cosas bonitas de él, un buen muchacho, y que siempre estuvimos ahí, estuvimos unidos. Yo le daba mucho apoyo a él en la universidad, en todo, y lo que él me pidiera yo se lo daba, y siempre le decía que siguiera adelante. Y sí, pues, nunca tuvimos ningún problema, nunca. Claro, él era un muchacho máster, siempre él sobresalía adelante de todo, ¿sí? Y ayudaba a las demás personas, siempre estaba dispuesto a colaborar. Antes había demasiado zancudo. Ella se encerraba en el toldo, cuando venía del colegio a estudiar entre el toldo, ahí estudiaba. Ya venía a la 1, ya terminaba de hacer lo que iba a hacer, y ya apagaba las luces y se ponía, pues dormía ella, sí. Y muy de mañana y ella se levantaba. Ya me levantaba yo a hacerle comida a ella para que se fuera comidita para el colegio. Y así, aquí venían una muchacha que vive ahí con un nieto mío. Ella venía aquí a hacer trabajo con ella. ¿Del colegio? Sí, pero y ella nunca pasó, ella sí pasó, sí. Y ella todo lo hacía ella bien. Ella, bueno, cuando iba aquí a la escuela, el maestro me ponía queja porque decía que Stephanie, ahí se anda fijando, dice, en los demás huilas, dice, para hacerles la tarea. Y Stephanie, ¿usted por qué hace eso? Le digo yo. Mami, qué más lástima los huilas que no pueden hacer las tareas. Stephanie ya laboraba en Joluma de Upala como educadora, pero quería obtener también la carrera de dirección de empresas. Pero ella era muy estudiosa porque ella ya iba a bachillerarse, pero ella quería hacer 2 bachilleratos, porque ella estaba estudiando igual de lo que estudió la otra nieta mía, ¿ves? Y entonces le digo yo, ¿por qué no te quedas solo con ese? Porque ella ya le hacía dillas a las maestras cuando tenían cita, ella se quedaba con los huilas, ¿verdad? Dándoles clases. Y entonces, no, dice ella, hasta que haga las 2 cosas. Joseph y Stephanie tenían una relación amorosa, por eso estaban juntos en Liberia. Era muy buena. Unidos, siempre estaban aquí, estaban allá, y caminaban juntos, y muy buena relación tenían ahí. Y como todos estaban, ellos se conocieron, todos eran compañeros. La única que no fue Ingrid, pero las demás muchachas sí, porque son de la zona, aquí. Entonces desde el colegio se conocen, se fueron para la universidad y decidieron irse y se unieron ahí Stephanie, Dayana, y, bueno, Joseph, y se llevaron a esa otra muchacha ahí a vivir con ellos ahí. Ariel Vargas Condega era vecino de la Ciudad Blanca. Estoy muy orgulloso, sinceramente, más que triste, estoy orgulloso de haber sido hermano de él. Mandan muchas información, lo andan desestimando, andan diciendo muchas cosas que nada que ver. Y sinceramente el único vicio que él tenía era el baile.
Era un hombre, un muchacho muy trabajador, muy estudioso, tenía metas, tenía muchos proyectos en la vida. Se les cortaba la voz. Eran pocas las palabras que tenían los familiares de Dayana para explicar tanto dolor. Una muchacha bien comportada, humilde. En los estudios ella pues fue muy aplicada, gracias a Dios. El padre de Ingrid, al igual que los demás, la recordaba como una excelente estudiante. Una chiquilla muy estudiosa, muy lindo sus modos, todo el tiempo lo llevamos bien. Sí, ¿qué le digo más? Muy duro lo que pasó. 9 años después, el dolor es el mismo. Siempre está en mi corazón, en mi mente, en todo. En lo que uno hace, es que los recuerdos de él siempre está, en una madre siempre están en la mente y en el corazón. Es algo que no es que se va a salir así. Yo creo que yo puedo estar muerta y no se me olvida. Un equipo especial de investigadores del OIJ llegó hasta Liberia. De inicio, la tesis lógica era que el crimen, la masacre, había sido cometida por 2 o más sujetos, sobre todo por tratarse de 6 víctimas. Además, las cerraduras de las puertas del apartamento no estaban forzadas. Era posible que los asesinos conocieran a sus víctimas. Otro elemento que se salía de la norma: ninguno de los jóvenes tenía antecedentes policiales. Se trataba de estudiantes ejemplares. Trascendió el retrato hablado del responsable gracias al valor y la fuerza de la menor, que sin poder hablar por la herida en su cuello, internada en el hospital de Liberia, se comunicaba como podía con las expertas del OIJ. Sí, porque ella cuando llegó el papá, le agarró la mano al papá y ella temblaba de miedo y luego llegó la enfermera y ella oía. Puede, le dice ella, con el lápiz hacer un dibujito como era él, y lo hizo. Dios le ayudó y lo afiguró un poco, lo afiguró ella. El criminal pasó 14 días en fuga. El 3 de febrero de 2017 ocurrió la captura, muy cerca del lugar de los hechos. Muy buenos días, en este momento estamos llevando imágenes en directo, una información que todo Costa Rica ha estado esperando, imágenes en vivo que corresponden al allanamiento que se está dando a esta hora en Liberia de lo que sería la vivienda en donde está el sospechoso. Vamos a escuchar el ambiente de haber asesinado a 5 personas. Imágenes en vivo que a esta hora estamos transmitiendo desde Barrio La Victoria, acá en el sector de Liberia. Una noticia que ni yo ni los costarricenses nos esperábamos. Prácticamente que el principal sospechoso de haber asesinado a 5 personas hace 15 días exactamente era vecino de estos muchachos. Buenos días, es un sujeto de apellido Ríos Mairena, de 33 años de edad. Efectivamente es vecino de las víctimas o de la vivienda donde fueron localizados los cuerpos. Don Walter, ¿se confirma la presencia de esta persona acá? Ya lo tenemos detenido, en efecto. En efecto, no son muchos los detalles que nosotros podemos brindarles. Podemos confirmarles que es un sujeto de apellido Ríos Mairena, que tiene 33 años de edad, que tiene rasgos de personalidad muy particulares y que para efectos de lograrlo vincular con el hecho criminal tuvimos que recurrir a la ciencia
de naturaleza forense, al análisis de muchos datos y al procesamiento de muchos eventos. Esa circunstancia pues, nos permitió a nosotros obtener conclusiones que sirven para establecer que este es el sujeto que probablemente cometió el hecho. Evidentemente esto tendrá que ser sometido también a la valoración de jueces, pero el organismo de investigación judicial realizó una investigación, por lo menos desde mi punto de vista, impecable. Estamos hablándole a la gente, don Walter, que esta persona tenía una obsesión hacia alguna de estas muchachas, ¿es así? En principio nosotros hemos detectado rasgos de personalidad sobre la base del estudio que hicimos que lo hacen proclive a la comisión de delitos de esta naturaleza. Ya estaba confirmado, el nieto de los dueños de la vivienda de La Par era el único sospechoso, lo que trajo estupor a los vecinos, pues estaba ahí, días después, pintando la casa de un familiar. Bueno, y ahí sí, a él lo vi porque le estuvo pintando la casa a la tía, que es aquella de Alto, que está allá. Pero, que era vecina suya. Ajá, pero yo nunca me imaginé que era él, ¿verdad? Ah, bueno, muy interesante eso. Después de que ocurre el crimen, él estuvo trabajando como pintor acá. Sí, él estuvo pintando la casa a la tía, a Cristina, pero ya yo nunca me imaginé que era él. ¿Conoce al muchacho? Dicen que se crió acá. Sí, claro, pequeñito lo conozco yo, tenemos años de ir aquí. Yo a ellos todos los conozco. Doña Noria, ¿él cómo se comportaba? Desde sus últimos años para acá. Sí, él se comportaba bien y todo, y era bien trabajador y todo. Muy humilde, sencillo, él no, ¿cómo le dijera? Es una persona sencillita, él. Sí. ¿De poco hablar? Sí, él era de muy poco hablar. Ya, y la verdad que en vez de uno, como dice el dicho, uno es de la persona que menos sospecha es la que hay. Porque bueno, de lo que se ha visto los acontecimientos, supuestamente dicen que la misma persona estuvo supuestamente aquí en el mismo punto el día de la tragedia. Se trataba de un hombre con serios problemas de personalidad, a quien en poco tiempo comenzaron a llamarlo el monstruo. Esta persona tiene algunos rasgos de personalidad que lo pudieron haber motivado a este crimen tan atroz. Por ejemplo, tiene rasgos de personalidad límite, es paranoico, tiene una personalidad antisocial, una situación de detonante como es el consumo de drogas y alcohol, posiblemente al momento de los hechos, e incluso haber recreado algún tipo de fantasía con alguna de las víctimas femeninas. Doña Irlanda lo vio tiempo antes del crimen, le pareció una persona mala, así se lo hizo saber a su nieta. Yo había ido donde ella había alquilado y todo, porque iba conmigo a la cita en Liberia. Sí, ella iba conmigo y entonces yo le decía a ella, mira, ese hombre a mí no me parece, ese hombre le miro cara de malo, yo le digo yo, porque nosotros pasamos y él se quedó volviéndolo a ver así para abajo y me volvía a ver a mí y no daba los ojos bien. Entonces le digo, ese hombre me parece, ese hombre es malo, le digo yo, tiene cara de malo, le digo yo. ¿Y por qué dice usted eso, mami? Me dice, porque sí, hija, le digo yo, no se descuiden, le digo yo, ustedes. Uno, le digo yo, no sabe, le digo yo, tienen que cuidarse. Yo siempre me vine con aquel pensamiento que no me quitaba en la cabeza y yo les vine contando a ellos. No me parece, le digo, yo fui a la pila, le digo yo, donde ellas lavan, a donde se bañan, yo me fijé, le digo yo. Y miré ahí como una endijita y yo le dije a ellas, pongan mucha atención, le digo, porque acá está muy pegado. Recluido en una celda de máxima seguridad de la Reforma, Riol Mairena esperó en prisión preventiva el día de su juicio por 5 delitos de homicidio calificado, una tentativa de homicidio y abuso sexual. Hasta esa cárcel en San Rafael de Alajuela llegó nuestro compañero Gustavo Díaz para sentarse cara a cara con el monstruo de Liberia y escuchar su versión de los hechos. ¿A partir de qué momento usted sabe que lo están siguiendo? Okay, desde el momento que yo veo a la IJ al frente de mi casa, uno reconoce los carros. Horas después de que se dieron el hallazgo de los cuerpos. Sí.
Usted había estado una vez en el apartamento. Sí, pintando. Porque hay una huella dactilar suya a la par como de yo un le digo, encendedor. yo pinté esa casa antes de que las habitaran. ¿Con sangre? ¿Con sangre? El OIJ dice que era una huella con sangre. El Que OIJ. por medio de eso es que llegan a usted. No es por una carta, ¿qué dicen? Retrato al lado me parezco. ¿Qué hace la chiquita? Exactamente no, pero sí coincide con sus entonces características. No, entonces no. ¿Para qué entonces hacen un retrato al lado y van a agarrar a otra persona solo por una carta? Acaba con la vida de los muchachos varones y luego de las muchachas. Y una persona va a hacerlo solo, con 6 personas adentro en una casa. Usted no fue, usted dice que usted no fue. Yo no fui. ¿Cómo Entonces, pudo haber ocurrido? yo lo que le digo a usted es que cómo una persona va a hacer 6 homicidios. Una persona, donde hay 6 en un departamento. ¿Cómo pudo haber ocurrido? Dígame usted. ¿Yo qué le voy a decir si yo no sé? Me están incriminando, yo no debo sentirme culpable, porque yo no soy culpable. ¿Qué espera del juicio? De ahí, lo que Dios quiera, pero yo voy con la fe, voy para la calle. De ahí, hay que hacerle fuerza. Más de 100 años de cárcel. Claro, es duro. Lo vinculan a usted como el único responsable. Lo que describen es que primero obligó a una persona a amarrar a los demás. Acaba con la vida de los muchachos varones y luego de las muchachas. Y una persona va a hacerlo solo, con 6 personas adentro en una casa. Y por lo menos ahí tuvieron que estar 3 personas. Para poder dominar a 6 personas tienen que ser 3 personas. Pero no encuentran ni huellas ni indicios de ninguna otra persona más que usted. Y solo una huella. Hay otras personas ahí. Hay otras huellas de otras personas. Que usted no sabe quiénes son. Es que no le puedo responder esa pregunta porque eso me puede perjudicar. ¿Qué pasó con el cuchillo? Un cuchillo. Imagínese que ustedes mismos saben que el cuchillo que la chiquita dice con un anaranjado o un blanco y el que le agarran a la casa, mi mamá, es un cuchillo de cachamadera. La entrevista ha sido una de las más vistas en televisión nacional debido al impacto del crimen y la expectativa que tenían los costarricenses ante hechos que conmovieron, que tocaron fibras muy sensibles. A la vez, la reacción de los familiares de las víctimas al ver el cinismo y la mentira del asesino no se hizo esperar. Lo que muestra nada más es, se cieguen que no es culpable, pero si él es culpable, las pruebas están y eso va. ¿Se le revolvía el estómago, don Freddy? Claro que sí. Uno le da un coraje, que pierde el momento le da como una ira, una furia. Él dice que mi hija reconoció a 2 más. Mi hija en ningún momento reconoció a 2 más. Mi hija solamente dijo que era él y no dijo más. Él dice que no ha hecho nada, pero ¿cuándo no va a ser verdad? Claro, da rabia, sí. Porque él se estaba denegando, dice que él no estaba ese día en los hechos. Uno se pone un poco medio rabioso porque la verdad es que toda la evidencia que ha presentado la OIJ, lo que la jueza habló ese día que vimos nosotros, está probado que él fue y no hay quite que él fue. Por fin llegó el día más esperado para los familiares de Joseph, Stephanie, Dayana, Ingrid y Ariel, el monstruo. Así fue como entró a los tribunales de Liberia en Guanacaste. Este es el momento precisamente en el que él ingresa de una manera alterada con los custodios que estaban trasladándolo hasta el banquillo en donde iba a estar junto a su abogado. Una de las dolientes no soportó ver llegar al acusado. En una señora que estaba sentada en las primeras filas, precisamente tuvo esta reacción
comenzó a hiperventilar y de esa forma tuvo que requerir ayuda de algunas personas inicialmente. Después de eso, ella se desmayó y tuvo que ser trasladada en los brazos de uno de los encargados de seguridad de acá de los tribunales de Liberia. En el debate llegó el turno al testigo que encontró los cuerpos. Un día se levanta a las 5, ¿verdad? Suena la alarma. Ella se levanta, apaga la alarma. En eso ella revisa el teléfono y ve unos WhatsApp que tiene de una de las personas fallecidas, que era Dayana. 2 audios y ella los escucha. Yo estoy entre dormido y despierto. Ella me levanta y me dice escuche, y yo escucho los 2 audios. Tal vez antes de que continúe, ¿usted tiene algún recuerdo de qué era lo que decían esos audios? Por favor, muchacho, usted jura que no los va a hacer nada. Era el primero, si no me equivoco, y el segundo, me siento mal, me estoy descomponiendo, algo así. Los agentes a cargo de la investigación dieron detalles de la escena del crimen. Hubieron varias indicaciones del can. Me recuerdo claramente en un cuchillo que estaba dentro de un mueble en la cocina. Me recuerdo que en el cuarto del sospechoso, en una pantaloneta, en un par de tenis que estaban debajo de la cama, y creo que ahí en esa casa solo esas indicaciones. ¿Y en la otra vivienda? Sí, en la segunda casa. Perdón. En la segunda casa, en un cuarto en el piso, y me parece que ubicamos sangre visible también en la pared del baño. Los detalles de las autopsias fueron desgarradores. Se trató de una masacre. Con respecto a la autopsia de Joseph, encontramos que habían 6 heridas cortantes a nivel del cuello, 3 en la cara anterolateral izquierda, superpuestas. De estas 3, que en el dictamen de hecho vienen numeradas 1, 2 y 3, la primera, la número 1, las 3 producen laceración de piel, de músculos, de tejidos blandos. Y la número 1 lacera la arteria carótida izquierda. En el juicio quedó claro que el retrato hablado con los detalles que proporcionó la sobreviviente fue fundamental. Bien, como punto número 1, las imágenes comparadas guardan volumetrías similares y proporcionalmente coinciden en las facciones del rostro. La piel, según se interpreta en el retrato, es de color más claro que en relación a las fotografías. Podemos ahí tal vez valorar la luz en donde la persona o la víctima ve al sospechoso, y las luces en donde son tomadas las otras fotografías pueden alterar la interpretación del tono de la piel. En contrapunto, la defensa seguía alegando la inocencia del imputado. Cuando hablan del cuchillo, dice que puede ser ese cuchillo, pero pueden ser otros más. Ya ahí está claro que hay una duda más que razonable. Otro detalle que llenó la sala de dolor fue escuchar la voz de Dayana suplicando por su vida. Es que me estoy descomponiendo, muchachos. Es que me estoy descomponiendo. Doña Roxana, ¿fueron esos los audios que usted recibió y usted escuchó ese día a las 5 de la mañana? Sí, señora. ¿Usted reconoció esa voz? ¿De quién era? Sí, señora. ¿De quién era esa voz? De Dayana. La defensa aportó a la tía del monstruo como testigo. Usted indicó que el día que esto ocurrió, él no se presentó a trabajar. Él le indicó
¿por qué no se presentaba a trabajar? ¿La llamó? ¿Usted tuvo alguna noticia de qué había ocurrido? Sí, me dijo que era que como él estaba en libertad condicional, le tenían una restricción de no sé cuántos, ¿cómo se llama? Distancia. Entonces pero él llegó ya después al día siguiente. También el defensor intentó sin éxito alguno contradecir la versión judicial acerca del reconocimiento que la joven sobreviviente hizo del asesino. ¿Sabe usted cuál fue el resultado de ese reconocimiento? Correcto, positivo, se reconoció al sujeto. Positivo, ¿y quién le contó? Yo, por las aras de mi trabajo, de mi labor, yo tengo que estar siempre en todo momento con la niña. Sí, señor. Entonces, en la sala, ahí mismo, es inevitable escuchar las conversaciones. Entonces, por medio de eso, me di cuenta. Gerardo Alonso Ríos Mairena debía declarar en el debate, sin embargo, tuvo un repentino problema de salud. No es día que lo trajeron acá, no ha sido bien tratado y entonces ha tenido muchos problemas de estar aquí. Sobre todo, él está hace un año en máxima seguridad, pero ahí en máxima seguridad pues él comparte con otros compañeros. Aquí en Liberia pues he estado solo y entonces estar 4 o 5 días solo, eso vuelve loco a cualquiera. El juicio fue llegando a un final esperado, sobre todo por la abundante prueba del Ministerio Público y el impecable trabajo del OIJ, al dar con todas las pruebas en contra del monstruo. ¿Qué nos dijo la perito? ¿Cómo estaba esta huella? Ensangrentada. Tenía sangre. No es de pintura, no es que quedó ahí. Tenía sangre. Nos hace una descripción detallada de los rasgos físicos de la persona y las vestimentas, así como el cuchillo que esta persona andaba. Nayeli recién tenía una semana de haber llegado a esa casa y por ende no conocía. La víctima nos ha reconocido claramente a él como su agresor. Gerardo Ríos Mairena señala el número 5. A su vez, la defensa seguía repitiendo una tesis sin cabida alguna. Para esta representación, la prueba fue contaminada en el momento preciso que se dan los hechos, la escena criminal, o sea, el acto que genera todo este tipo de situaciones tan delicado, fue algo traumático y todo el asunto fue contaminado porque entraron terceras personas sin autorización alguna a la escena del crimen. El juez penal de Liberia, Guillermo Arce, fue el encargado de una sentencia histórica. Por unanimidad, este tribunal declara a Gerardo Alonso Ríos Mairena autor responsable de 5 delitos de homicidio calificado en perjuicio de Joseph Briones Solís, Dayana Martínez Romero, Ariel Vargas Condega, Ingrid Méndez Serrano y Stephanie Hernández García, imponiéndosele una pena de 35 años de prisión por cada uno de ellos. Asimismo, se le declara autor responsable de un delito de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Nayeli Yesenia Hernández Vargas y en tal carácter se le impone la pena de 35 años de prisión. Finalmente, se le declara autor responsable de un delito de abuso sexual contra persona mayor de edad en perjuicio de Ingrid Méndez Serrano, imponiéndosele la pena de 6 años de prisión, para un total de 216 años de prisión. Usted, Gerardo, colocó a las víctimas, las ubicó de manera tal que usted iba acabando con la vida de cada uno de ellos de la forma que usted más les convenía.
ese control, esa disposición, esa frialdad a la hora de cometer los hechos, lo llevan a que estemos en presencia de un homicidio, de unos actos homicidas que no puede este tribunal dejar de apreciar el hecho que cada uno de los hoy fallecidos tuvo que pasar por el duro momento de ver cómo iban acabando con la vida de sus seres queridos, de sus amigos, de sus compañeros o de sus familiares. 8 años después de aquel desgastante juicio en el que se comprobó contra cualquier duda que Gerardo Ríos Mairena degolló a 6 jóvenes, quitándole la vida a 5 de ellos y abusando a una de sus víctimas, los familiares esperan que el monstruo no vuelva a salir de la cárcel, pese a que la ley penal de nuestro país establece como pena máxima los 50 años de prisión. Y uno, con las leyes de Costa Rica que son así tan suaves, dice uno, porque uno siempre desea que dicen pena máxima, pero desea que nunca salga, porque es una persona que hizo tanto daño. No fueron 1, 2, fueron 5. Hizo daño a 5 familias. Eso fue demasiado. Entonces uno es lo que pide, que las leyes siempre sean fuertes, se mantengan, porque uno no quiere que esa persona salga otra vez a hacer daño. El miedo de que vuelva a hacer lo mismo con otras familias, que sufran lo que uno pasó, porque eso no se lo desea a nadie, a nadie. Así yo de mi parte que ese hombre no lo suelten nunca. Si más bien vea, yo deseara que a él hicieran lo mismo que le hicieron a ellos. Porque no se bastó con matarlos, sino que hizo otras cosas con ellos. Sí. Y uno va a estar tranquilo, ¿no? Jamás. No hay forma de buscar la paz. No hay forma, sí. Por mi parte que él se muera ahí. No tiene que salir nunca de la cárcel. Sí, porque por muchas cosas, por una persona de esa no es confiable que viva en un lugar y es un peligro ante todo, porque como se puede arruinar él siempre en otra familia, se puede arruinar en otra, porque una persona de esa, hasta él corre riesgo. La ley tiene que ser reformada, porque un caso de esos, que fueron 5 atentados que él hizo, dejando una con vida, no debería de tener que tener cadena perpetua una persona de esa. Ya 50 años pienso que es muy poco. Es que no puede salir de la cárcel esa persona, y si las leyes de Costa Rica sacan a esa persona, porque siempre hay clavos, ¿verdad? Y aquí se arruinarían en la familia de uno y la de otras personas, porque una persona no puede andar en la calle, no puede andar libre. Puede matar o está a propenso de que lo mate, porque así es. Si la ley no hace eso, van a seguir matando más gente, porque una persona no puede salir a la calle, porque hay que matarlo. Así es.
Los hechos tan lamentables que ocurrieron en el barrio La Victoria de Liberia van a quedar no solamente en la memoria, sino en los anales de nuestro país, pero también en el corazón y en el recuerdo de los familiares de las víctimas. En 8 días vamos a tener otro capítulo más de la historia completa.